Sí. Bueno, ya. A ver, ¿quién me lee la definición? Esta es la definición que hace la OIT respecto de lo que es la violencia en el trabajo. ¿Quién se ofrece voluntario? Usted. ¿Me lo lee, por favor? Definición de la OIT de violencia en el trabajo. Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Muchas gracias. Ya. Dice que se aparta de lo razonable. Es como lo que decía Carmen en la mañana, lo de la wincha, así que los pasillos tengan un tamaño adecuado. ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo razonable? O sea, a veces las palabras son como demasiado ambiguas, ¿cierto? Entendamos qué es lo que nosotros, lo que está dentro de lo que es racional, pero igual es bastante ambiguo. Ahora, efectivamente, yo creo que a nivel de servicios públicos, porque nosotros somos funcionarios públicos y es aquí donde nosotros queremos ahondar, lo que yo diría que más se da es la humillación y la amenaza. Rara vez hay lesionados, o sea, igual a veces las personas se pueden ir a las manos, pero generalmente esos son más escasos. Por lo menos en el ambiente en que nosotros nos desenvolvemos es mucho menos frecuente, aunque sí hay casos, pero no es lo habitual. Pero yo creo que sí, el tema de la humillación y la amenaza, por ejemplo, con la preocupación de que no te renueven la contrata a fin de año, eso es una constante amenaza de perder tu fuente de trabajo. Es violencia en el trabajo, o la humillación de que duden de tus competencias, de sentirte ninguneado, o el poco reconocimiento, porque la falta de reconocimiento también es una agresión. Mucha gente que trabaja, y como decías tú, a las personas que más trabajan y que mejor hacen el trabajo, es a los que les dan más duro y los que generalmente no tienen ninguna recompensa de por medio. Ya, ¿cuáles son los tipos de violencia? La violencia física, que es cuando la gente ya no es capaz de resolver su tema o lo que le está pasando, que puede ser puede incluso resultar una violencia verbal o un constante hostigamiento en violencia de parte del que se ve afectado, como fue el ejemplo que vimos nosotros, que cuando estaba siendo tocada y molestada, ella se para y le dice no aguanto más y lo agrede. O sea, podría resultar que también la víctima se transforme en un agresor, ¿cierto? O la agresión, el ataque, la violencia psicológica, que yo creo que todos alguna vez hemos sido víctimas de esta situación. O sea, a veces las personas que son nuestros jefes no son precisamente las personas que tienen más empatía con los trabajadores y uno se ve muchas veces violentado hacia lo más íntimo de tu ser porque hay una constante violencia psicológica. Y la intimidación, y aquí tenemos violencia aquí tenemos intimidación, que es lo que se conoce como bullying, que es lo que habitualmente vemos en las noticias, especialmente casos en los colegios, y acoso psicológico o mobbing. Acuérdense que el tema del bullying no solamente lo sufren los alumnos en los colegios, los profesores, yo creo que el sector así de muy escasos recursos, de verdad que sufren mucho con este tema. Ah, claro, sí, hay mucho ninguneo, sí. Sí. Y el acoso étnico y sexual. El acoso étnico en nuestra sociedad es cada vez más alto porque nosotros tenemos una cantidad de inmigrantes muy alta en los últimos años y eso sí se da especialmente con la gente de raza negra. Ya, el acoso psicológico o el mobbing en el trabajo. Esta situación es la que puede afectar a una más persona en forma sistemática, es decir, que no son hechos aislados, sino que se van repitiendo en un periodo de tiempo en forma constante y se traducen en un comportamiento hostil respecto de un trabajador y el trabajador finalmente se transforma en la víctima. Ya, bueno, ¿cuáles son las causas de la violencia? Mucha de la persona que agrede a otro generalmente es gente que ha sido víctima también de la agresión. O sea, un marido maltratador, una persona que es maltratadora en su trabajo, generalmente ha sido maltratado en su infancia. O sea, esto es un círculo vicioso y que de alguna manera hay que pararlo, porque si no, no tiene ningún tipo de solución.
frente a este tipo de situaciones, niños abandonados, niños agredidos, tenemos dos posibilidades, porque son dos extremos. O son padres muy protectores, excelentes padres, o son padres maltratadores. Entonces, esta persona que agrede también es una persona que está enferma. Y también estamos llamados a rescatarla por el bien de la sociedad, porque no se trata tampoco de que nosotros nos decimos, esta es la fuente que genera, hay que deshacerse de él. Es una persona enferma también. O sea, si fuéramos mucho más evolucionados, no solamente acogeríamos a la víctima, sino que también al victimario, porque en el fondo también es una víctima, ¿ya? Schopenhauer decía que el hombre no nace malo, sino que es la sociedad la que lo corrompe. O sea, yo no creo que haya ningún bebé que llegue al mundo acá que llegue con malas intenciones. Es la sociedad la que lo corrompe. Entonces nosotros tenemos como sociedad tratar de parar estas situaciones. Lamentablemente uno, después en el caso de los femicidios, tarde se dan cuenta de lo que venía ocurriendo, ¿ya? Bueno, otros factores culturales. También inciden mucho, por ejemplo, una cultura machista, bueno, eso principalmente. Factores económicos también, aunque estos factores económicos son, porque pueden ser gente de muy altos recursos como muy bajos recursos, generalmente se asocia a la gente de más bajos recursos como que son más agresivos. No lo sé. Ya, factores de personalidad, efectivamente sí hay gente que es más irascible. Abuso de sustancias, la gente o alcoholismo, factores biológicos, factores mentales, algún tipo de desequilibrio mental y factores relacionados con los lugares de trabajo. A veces los lugares de trabajo no son propicios como para que uno viva en armonía. Por ejemplo, esta tendencia que se dio como en los años, como a principios de los 2000, de estos cubos que uno trabaja y que en realidad es lo peor porque no te permite privacidad, no te permite concentración. Realmente es súper complejo trabajar y te exige para poder terminar un trabajo que al final te tengas que quedar fuera de la jornada porque de otra manera no es posible dadas las interrupciones que uno va teniendo durante el día. O con lugares tan pequeños que tienes que compartir el espacio con tu colega, digamos, entonces ya tu taza quedó allá, hoy he dicho cuántas veces tu taza tiene que estar al lado. Entonces empezáis a discutir por estupideces, digamos, y que tiene que ver por cosas domésticas, claro. Con el lugar de trabajo que no está apropiado, la luz. La falta de luz, no sé, la mala ventilación, no sé, una serie de factores que pueden influir. Esto lo vamos a saltar porque hoy estamos súper atrasados, chicos, no sé si vamos a alcanzar a terminar. Situaciones de riesgo, por ejemplo, trabajar a solas, también es el hecho de la gente que está aislada, también es un problema. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás solo y hay una cosa, o sea, no tienes ni siquiera testigos que puedan decir, pucha, yo sí efectivamente vi que esta persona está siendo maltratada. El contacto con el público, o sea, nosotros, toda la gente que trabaja con público, primero creen que van al psicólogo y te cuentan toda la historia y si llegan de mala te tratan mal y ahora es cada vez peor. Sobre todo, no sé si ustedes han experimentado que cuando estás tratando con público viene gente joven, porque hay mucha gente que se emplea, el chico joven en el verano para comprarse el par de zapatillas, trabaja, después deja la pega botada y tiene cero compromiso y a veces llegan en muy mala manera, o sea, te tratan de una manera que uno igual se siente como violentado, pero lamentablemente como uno es servidor público ahí tiene que guardar la compostura, pero eso sí te va generando un burnout, esa cosa de sentirte quemado, porque es fuerte eso. Además que también uno llega con tal carga, va con tal carga que llega ahí a la casa y al final uno explota con los que más quiere. Lamentablemente el que paga los costos son nuestras familias, que son los que no debieran. Ya. También con objetos de valor y dinero en efectivo. O sea, este tema, que es cada vez más frecuente, lo vemos en la televisión, el tema del transporte de valores. O sea, esa gente trabaja con un nivel de violencia tal, o sea, bueno, además que los asaltan y las condiciones donde trabajan en los carros que no tienen ventilación. Nosotros hicimos un programa de fiscalización y que ahora se va a replicar en otro. Trabajamos con Brinks y ahora vamos a trabajar con otros transportes de valores. Efectivamente, es súper dura la vida del vigilante de valores. Y con personas que estén pasando unas situaciones difíciles o angustiantes. O sea, así como uno se lleva toda la carga emocional de la pega a la casa, también pasa a la inversa. Que tienes problemas en tu casa y te los llevas al trabajo y tus compañeros de trabajo son los que pagan el costo.
en ambientes que están cada vez más expuestos a la violencia. O sea, este país cada vez el tema de la violencia ha ido creciendo. Y parece que, además, sobre todo, que lo más terrible es que gente muy joven son cada vez más violentos. Además, y esta cosa de que yo soy choro y soy más choro que tú y que les da exactamente lo mismo todo, así que estamos viviendo, yo creo que en ese sentido, una situación bastante complicada. Y en condiciones especiales de vulnerabilidad. O sea, hay gente que efectivamente, por ejemplo, no sé, que está en una situación mucho más vulnerable, efectivamente va a ser el receptáculo de todo este tipo de personas que hostigan. Ahora, ¿qué aumenta el riesgo de violencia? La situación laboral, que el empleo sea precario, es un factor agravante. Bueno, el tema de género. Evidentemente las mujeres que trabajan están más expuestas, pese a que hay muchas políticas, que esto se ha ido modificando, pero persiste. El estrés es un factor, además, que exacerba la tensión en el lugar de trabajo. Una persona que está muy estresada y que no puede manejar eso, lo más probable es que termine agrediendo a algún colega o que el otro se transforme en la válvula de escape de aquel estrés que no es capaz de controlar. Bueno, estas son estadísticas que en realidad las vamos a saltar porque si no, no vamos a alcanzar a terminar. No sé, ¿les parece que sigamos la próxima? Sí, porque este tema yo creo que nos toca a todos, porque alguna vez a alguien le ha pasado esto, entonces yo creo que igual podría, no sé, ¿qué les parece? Juan Carlos. No, lo que pasa es que después de esto hay un trabajo, entonces no lo vamos a alcanzar a hacer. ¿Ya? ¿Si les parece? ¿Sí? ¿Ah? Espérate. No, nos queda esta ya. Bueno, voy a terminar esta porque después viene eso y después viene como la retroalimentación, pero que lo vamos a ver después del ejercicio que hagamos, ¿ya? Entonces vamos a ver, bueno, el impacto y el costo de la violencia a nivel individual, que provoca desmotivación, pérdida de la confianza no solamente en el resto, sino que en las propias capacidades. Eso yo creo que es peor que perder la confianza en el resto, es perder la confianza en ti mismo. La disminución de la autoestima, la depresión, ira, ansiedad e irritabilidad. Esos son los costos que puede tener, algunos de los costos, porque pueden ser muchos más o pueden ser incluso todos. A nivel del lugar de trabajo, el aumento de las medidas de seguridad. O sea, al final igual es como las medidas de seguridad determinamos, igual que en las casas que están todas protegidas para evitar la agresión. El ausentismo, ¿ya? La rotación, la gente se cambia de un lugar a otro, no alcanza a durar un año en un cargo y se va para otro lado. Accidentes, enfermedades, discapacidad, incluso fallecimiento, y que aquí nos lo dice, también suicidio, que puede ocurrir. O sea, cuando la gente ya no puede más. Y esto además está asociado a otros temas que evidentemente, porque las personas no se van a suicidar solamente porque hay un hostigamiento, pero eso le detona otro tipo de problemas y puede acabar incluso en eso. Que de hecho, recuerden que hay el dirigente que se quemó a lo bonzo, que era del Transantiago, y otro más que se suicidó, y así miles de casos que no sabemos, ¿ya? A nivel comunitario, gastos médicos y de rehabilitación, prestaciones por desempleo y reconversión profesional de las víctimas que abandonan su trabajo. Y lo peor de todo es que en este país, como sabemos, tenemos un debe con las enfermedades profesionales. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con psiquiatría y psicología lo termina cubriendo la propia persona. Y eso es de un nivel súper caro, o sea, súper costoso, porque ¿qué pasa? Que los médicos que te atienden por tu sistema, ya sea ISAPRE o FONASA, te atienden 20 minutos con suerte, cuando tú vas ni se acuerdan de quién eres, entonces cada vez que vas tenés que contarle de nuevo el cuento, no avanzas nada, no te dan nunca de alta, entonces es un tema súper complicado porque al final lo asume el que está afectado y no se asume como una enfermedad profesional. Ya. Bueno, chicos, esa es la última. Esto es lo que habíamos visto en las otras presentaciones porque al final todo está relacionado. O sea, cualquier persona que se siente violentada en su trabajo puede
Esto del SIDA no tendría por qué ser. Si uno no, pero generalmente sí, pero ¿cuáles son los casos más frecuentes? El alcoholismo. Compañero, por favor, silencio. El alcoholismo, la adicción al tabaco, el dormir mal, etcétera.